Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Última semana para reservar un cupo. El lunes arrancamos con el camino del trader noviembre. Próxima edición recién en febrero del año que viene. Así que no se pierdan esta edición. Ya saben que pueden leer las reseñas de los exalumnos y hablar con ellos en el canal de inscripciones abiertas que les dejo en la descripción. Muy bien. Arrancamos con la favorita de la casa. ¿Cuál es la favorita de la casa? Ustedes saben que es nuestra amiga Bitcoin, ¿verdad? Nuestra amiga Bitcoin Spot estamos ahora, estamos viendo ya desde un punto de vista macro en 4H que estamos en la parte alta de un rango, ¿verdad? De un rango que prácticamente tiene, creo que 200 días ya. Sí, 240 días más o menos, y estamos en la parte alta de dicho rango. Es decir, vamos a tener que buscar sí o sí ventas desde acá porque esto va a seguir en rango. Bueno, no sabemos y no lo vamos a saber incluso teniendo en consideración esto, que es lo más importante esta semana. ¿Qué es lo más importante? Hoy las elecciones presidenciales en Estados Unidos que van a tener una gran repercusión en el DXY y no solamente en el DXY, es decir, en el índice del dólar, sino en el contexto de los mercados en general, ¿verdad? Sobre todo en nuestra amiga Bitcoin, la cual una primera capa de razonamiento nos daría a pensar de que si gana Trump sería más positivo para Bitcoin de que si ganara el otro partido, ¿verdad? Esa es la primera capa de razonamiento. Pero ¿qué ocurre con esa primera capa de razonamiento? Lo que ocurre es que supongamos que gana Trump, la liquidez se va a generar a la baja también. ¿De quién? De todos aquellos que se posicionen por el dato de las elecciones. Por eso no hay que intentar operar noticias, y a esto lo meto dentro del contexto de noticias o el contexto de fundamentales. Simplemente porque primero hay que liquidar a aquellos que se posicionan a favor de la noticia. Por ejemplo, un dato, digamos, aleatorio. El jueves se da decisión de tipo de interés. Supongamos que da positivo para el dólar. Bueno, nosotros por más que sepamos de antemano el resultado, cosa que no lo sabemos, obviamente, no hay forma de que lo sepamos, pero aún así, si supiéramos de antemano el resultado de las noticias, lo tenemos que interpretar solamente como volatilidad, porque el mercado se encarga primero de liquidar y es lo que le suelen decir, descontar la noticia, ¿verdad? Es decir, supongamos que nosotros de alguna manera supiéramos de que el dato de tasa de interés va a dar positivo para el dólar, no tenemos que asumir que directamente Bitcoin va a reaccionar a la baja. ¿Y por qué no? Simplemente porque quizás se genera mucho volumen, al contrario, digamos, de lo que es la reacción teórica y tiene la reacción contraria. Espero que no me haya hecho un lío yo, pero bueno, los que tienen tiempo ya conmigo saben a qué me refiero. Por eso es tan importante entender el riesgo esta semana. Nosotros entendemos también que había que posicionarse en Bitcoin. ¿Dónde nos buscamos posicionar? Bueno, estuvimos buscando bloques de orden de 1H, de 4H y entendíamos que acá había una primera zonita. Esa zonita nos dio un retroceso de, bueno, 1,96%. La segunda zonita también la tomamos. Esta nos dio un retroceso de 1%. La tercera zonita, bueno, acá también habíamos tomado, esas la habíamos tomado, estas zonitas de acá. 3,92%. Todo esto recuerden que había sido analizado en vivo, ¿verdad? Estas ahorita 2,4%. Pero ¿qué era lo que buscábamos nosotros? Lo que nosotros buscábamos era una liquidación de esta línea de tendencias. Y obviamente tenemos todavía pendiente esta línea de tendencia de acá. Esa línea de tendencia que se liquidó
justo venía a tener la confluencia con un bloque de orden de 4H, un bloque de orden alcista, que fue el que generó este pequeño imbalance y el resto de las zonas al alza en este movimiento, ¿verdad? Esta zonita de los 67.200 era la que nosotros estábamos esperando, que era la que liquidaba la línea de tendencias. E incluso podemos haber tomado la base del bloque de orden, que era la primera zona que liquidaba línea de tendencia y balanceaba todo el último imbalance. Muy bien, al momento esto nos dio un retroceso de 5% al alza. Obviamente todo esto ya fue analizado con anterioridad, el análisis pasado. Muy bien, se dio en la zonita donde esperaría yo un nuevo retroceso y ya estamos o una nueva zona de demanda. Y ya la verdad que me gustaría, si yo me posiciono nuevamente en demanda, recordemos que ya deberíamos tener armada nuestra posición hace rato, ¿verdad? Ya veníamos con esta compra y esa compra, bueno, muchas zonas de demandas muy buenas obtuvimos. Todos estos mínimos los detectamos y los detectamos en vivo, ¿verdad? En estos análisis. Pero bueno, si yo quisiera volver a posicionarme al alza en Bitcoin, la verdad que me gustaría que sea después de balancear este imbalance y de liquidar esta línea de tendencias que hace tiempo viene buscando, viene cargando liquidez chartista. Obviamente tenemos otras líneas de tendencias más grandes, pero bueno, ya sería irse muy atrás. Estas líneas de tendencias, esa que te marco ahí y esta que les marco ahí, son las que en 4H me traen liquidez, pero en una estructura menor tenemos todavía esta por liquidar, ¿verdad? Esa ya fue liquidada, que fue la que nos dio este rebote al alza. ¿Dónde nos podemos posicionar en esta zonita? Bueno, ya ahí se complica un poco. ¿Por qué se complica un poco? Porque tenemos solamente mechas. Tenemos mechas como estructura primaria a tomar nosotros. Y deberíamos considerar la primera zonita después de la ruptura de la línea de tendencia alrededor de 65.800, 65.900 aproximadamente. Posterior a eso, sigue la zonita que les mencionaba acá abajo. Quizás podríamos considerar todo esto como el bloque de orden y posicionarnos alrededor de esta zonita, ¿verdad? De estos precios. Esa es mi idea en el caso de que Bitcoin siga buscando liquidez a la baja. Ahora, ¿qué ocurre con Bitcoin? Bitcoin está, bueno, salió al alza. ¿Por qué salió al alza? Se lo acabo de explicar. Simplemente liquidó una línea de tendencia, balanceó un imbalance. Bueno, ustedes saben que esto es un juego simplemente de liquidaciones. Y si no la saben, bueno, intenten empezar a ver el mercado de esa manera para no ser parte de ustedes de esa liquidación. En este momento nos tendríamos que bajar a 15 minutos, ¿verdad? Pero ya la liquidez no está siendo la principal la liquidez de gráfica. ¿Por qué? Porque no está llegando a las zonitas que nosotros teníamos planteado. Es decir, fíjense que hoy se los postulé en el canal gratuito, creo, y en el privado también, que esa era la línea de tendencia como primer objetivo que tenía Bitcoin en este momento. Hay varios que me dicen que no se rompió en el primer toque, la verdad que no lo ajusté bien, pero bueno, en el segundo toque seguro que sí se rompió. Liquidó esa línea de tendencia que venía trayendo liquidez hace tiempo y ahora empezó a retroceder el precio. Por eso, la próxima zona de oferta yo la consideraría aproximadamente en ese bloque de orden y posteriormente en este otro bloque de orden. Recordemos que son bloques de orden de 15 minutos. No podemos pedirle un bloque de orden de 15 minutos que de acá se me vaya a cero, ¿verdad? Tenemos que relacionar liquidez con temporalidades. Muy bien. Y ahora para seguir, bueno, ya a grosso modo tenemos más o menos las próximas zonas de pivot que podemos esperar en Bitcoin, tanto al alza como a la baja. Ya deberíamos estar posicionados al alza al menos, a la baja no hemos tenido una buena zona para posicionarnos en esta última estructura.
Así que ahora sí vamos a pasar a el mercado de futuros, que es donde nosotros trabajamos, donde sacamos el pan de cada día, ¿verdad? Muy bien, en el mercado de futuros hay, bueno, un par de zonitas a considerar. ¿Y qué es lo más llamativo? ¿Por qué es ese mechazo? Recuerden que ese mechazo se los dije a los chicos del privado un minuto antes de que ocurriera. Estábamos por acá y le digo a los chicos del privado, eh, no descarten que vaya a haber un mechazo liquidador por debajo de estos pisos, ¿verdad? Fíjense, justo cae ese mechazo, ahí tengo el mensaje, ya lo postulé, ahí lo publiqué en el canal gratuito. ¿Y para qué fue ese mechazo? ¿A qué fue a buscar? Vamos a borrar esto por el momento. En una primera instancia fue a buscar esta liquidez, esa línea de tendencias, y bueno, podríamos decir que esa línea de tendencia también, pero es muy secundaria. Esa liquidez chartista fue la que primero fue a buscar, por eso no reaccionó en el fin del imbalance, porque si no hubiésemos buscado entradas acá, ¿verdad? Y fíjense, tuvo un delta gigantesco a esa zonita. Por eso no reaccionó ahí simplemente porque tenía que liquidar esa línea de tendencia. Pero observemos una cuestión más. Tenemos acá una especie de doble piso. Ese doble piso también me atrae mucha liquidez chartista, mediante la cual podríamos buscar posicionarnos en la ruptura de esa zona, en el caso obviamente de que siga la baja. Parece que sí está siguiendo un poquito más la baja, lo cual me agrada. ¿Por qué? Simplemente porque el peor escenario que yo vería en este momento, ¿cuál es? Simplemente que entren los institucionales. Obviamente yo ya estoy posicionado, pero uno quisiera siempre tener aún más posición cargada en Bitcoin. Pero el peor escenario que yo veo es que entren los institucionales y entren a meter dinero, lo manden a los 45 a liquidar esa línea de tendencia y esta otra línea de tendencia nueva, y siga después metiendo puras velas verdes hasta los 93, hasta donde quieran ellos hacerlo llegar. Ese sería el escenario menos favorable porque yo quisiera aún cargar más posición en Bitcoin. Obviamente venimos nosotros cargando posición desde 16.500 en este canal, todo gracias a estos análisis en vivo y bueno, lo que analizamos también en el privado. Liquidez en este momento, debajo de esta línea de tendencia, está muy cargado de liquidez. Primera zonita a considerar, deberíamos quizás considerar algo ahí, ¿verdad? Algo en los 68,428. Vamos a analizar esta zonita y refinarla. Acá la baja, la verdad que no mucho más, 67,879 y 67,637. Todavía tenemos la línea de tendencia muy cargada de liquidez chartista entre esos últimos dos mínimos, los cuales nunca fueron liquidados, ¿verdad? Y este otro mínimo y este otro mínimo, que era el que yo les mostraba en el mercado de spot. Esas zonas todavía no fueron liquidadas, por eso todavía no me veo yendo a niveles mucho más altos, a menos que que empiece a haber una volatilidad extrema por las noticias de hoy y las noticias del jueves, ¿verdad? Como siempre les digo, si un institucional decide entrar, decide mandar a Bitcoin a la luna, lo va a hacer, no necesita pedirle permiso a nadie, no necesita liquidez, no necesita liquidez de gráficas, obviamente que él sí necesita de su liquidez. Pero si quiere hacer este movimiento, la verdad que es muy fácil para una institución hacer este movimiento, se come todo el libro de orden y listo. Probablemente vaya a pasar algo así, la verdad es que yo no se los puedo garantizar, yo no lo puedo saber, ustedes tampoco lo pueden saber si el precio va a ir al alza. Yo por el momento, toda la liquidez que veo, está toda la liquidez a la baja, muy poca liquidez al alza y son en estas dos zonitas que les mencionaba. Siguiendo con este escenario, bueno, tenemos estas próximas zonitas a considerar. Vamos a refinar estas próximas zonas de demanda, pero ya desde ya les digo, esta semana menos no es más. Es decir, esta semana prácticamente deberíamos estar fuera del mercado
si solamente operan en base a mi estrategia. ¿Por qué? Porque no es que la estrategia va a fallar, lo que va a fallar esta semana es la gestión. No podemos utilizar nuestros stop loss tan reducidos que nos encanta usar cuando la volatilidad va a ser inmensa. Por eso es importante saber gestionar el riesgo en base al contexto que estamos teniendo. Bueno, yo creo que estas zonitas van a quedar así como están, estas zonitas de demanda. La dejo de prueba, esa azul, no la tengan en cuenta, ¿verdad? Ahora zonitas de oferta, en el caso de que siga esto al alza. Bueno, en una primera zona hay que buscar cuál es la resistencia que supuestamente estaba resistiendo esa subida de Bitcoin. Y en base a eso ya empezar a buscar y localizar nuevas zonitas de oferta. Fíjense que el mercado va a tener movimientos muy complicados. No va a ser la simple campaña de liquidación que es prácticamente todo el tiempo, sino que el mercado se va a dedicar a liquidar zonas que nosotros por análisis técnico no podemos detectar. Hasta ahí llega mi estrategia. Cuando hay tremendos fundamentales en una semana, hasta ahí llega mi estrategia. Y esto no pasa todos los días, ni todas las semanas. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos no pasan todos los días. Por eso hay que saber cuándo hacerse un poquito al costado, comprar pochoclos y mirar de afuera. Pero como les dije, de todas maneras, vamos a analizar las próximas zonitas de oferta y demanda que consideraría en situaciones normales. Bien, acá tenemos una split. Acá tenemos una split. Recuerden que mi estrategia se basa simplemente en localizar zonas de oferta y demanda y operar el pivot del precio. Eso es lo que siempre buscamos. El pivot del precio, nosotros no nos ponemos a adivinar si el precio va a subir o va a bajar. Nosotros simplemente buscamos zonas de oferta y demanda en donde el precio genere un pivot y nosotros buscamos posicionarnos a favor de dicho pivot. Bajamos inclusive hasta temporalidades de 10 segundos. Esa no, la verdad que está muy floja. Vamos a ponerlo ahí. Esto está, no, así, quizá la seguimos considerando. Bien, vamos a ver qué más hay por acá arriba. 71.8, esa zonita es buena. Déjenme ver que la refinemos un poco más. 71.849. Bien, vamos a ver qué era esa zonita que marqué. Fíjense que está retrocediendo Bitcoin y probablemente sea que esté yendo a buscar esa especie de pisos que les estaba mencionando recién. Es tan importante entender cómo genera liquidez el mercado para posteriormente ir a liquidar dicha liquidez y entender que el mercado, lo que sea Forex, lo que sea cripto, índices e incluso commodities, la mayor parte de los movimientos que realizan son simples campañas de liquidación por parte de las instituciones. Bueno, esa zonita ya está muy comprometida ahí. Quizás la vamos a poner un poco más arriba, aproximadamente por ahí. Muy bien. En líneas generales me quedaría configurado Bitcoin de esta manera. Espero que se haya entendido la idea que tengo con Bitcoin, tanto si decide ir al alza como si decide ir a la baja. ¿Dónde son mis zonas preferidas para posicionarme
tanto en futuros como en el mercado de spot. Muy bien, ahora sí pasamos a el oro. Bueno, el oro, habíamos dicho, era muy sencillo de entender que teníamos que romper esta línea de tendencias. Una vez que rompíamos esta línea de tendencias, nos teníamos que posicionar en esta zona. Lamentablemente habíamos dado una zona, no habíamos dado un precio exacto, pero teníamos que posicionarnos en esta zona en oferta. Muy bien. Al momento dio 1,2% de recorrido dicha oferta. Tuvimos un stop loss ahí, agarramos este long muy preciso, 1% al alza. En líneas generales, como siempre les digo, el oro se comporta espectacularmente bien con la estrategia. Tenemos tremendas posiciones con el oro. Últimamente, como está generando nuevos máximos, tenemos el problemita de que no tenemos estructura primaria por detrás que nos indique dónde está dejando liquidez el oro. Por eso, bueno, tenemos que arreglarlo con la información que tenemos nomás. Por el momento, las zonas a considerar, fíjense, esta era la zonita que deberíamos romper para posicionarnos en long. Apenas lo rompió, salió al alza. En este momento está generando nuevas zonas de liquidez al alza. Vamos a mencionar cuáles son. Esa es mi próxima zona a eliminar dicha liquidez antes de posicionarme. Disculpen si me trabo por estar quedando medio mal de la garganta todavía. Próximas zonas de oferta. Ya esta está media complicada. Esa sí es buena. Y acá otra un poquito complicada también. Zonas de demanda. En líneas generales, la mejor zonita, sigo insistiendo, que la de 2695, que esa sí me libera un gran imbalance, me balancea un gran imbalance. Bien, eso casi podríamos mencionar que es un tercer toque, una breve liquidación, pero en líneas generales el oro me quedaría configurado de esta manera. Esas son las próximas zonas de pivot que buscaría operar. El eurodólar, bueno, otro activo que se porta muy bien con la estrategia, fíjense, hace ya mucho tiempo lo venimos operando, se puso medio volátil en los últimos meses, pero bastante bien. Vamos a ver qué tenemos en el eurodólar por el momento. Estábamos buscando una venta acá en 1,09416. Quizás la vamos a ir manteniendo esta zonita, o quizás no, no. Perdón. Vamos a ver si tenemos microimbalance por arriba que nos pueda considerar. Bien. Probablemente la mejor idea sea considerar un poco más arriba la venta, quizás en ese microimbalance, en vista de que ya reaccionó bastante cerca de la zona. Muy bien. Obviamente esa sería la mejor venta. Vamos a ver si llega. Ya estamos posicionados en el eurodólar. Otro activo que solemos tradear, que se suele portar muy bien. Bien, esas zonitas de oferta quizás lo vamos a hacer, lo vamos a ejecutar en split. Y zonas de demanda, hasta no ver cerrado ese gap y balanceado ese pequeño imbalance, no consideraría nada más antes. Euro dólar me queda configurado de esta manera. Por el momento no mucho más. Ya agarramos ese tremendo long. Sigue vigente, 1,47% al alza a este momento. Muy bien, me van a disculpar, pero no estoy muy bien de la garganta, así que por hoy lo vamos a dejar acá. El viernes que viene tenemos análisis de nuevo. Recuerden, salven a un chartista, compartan este video y que tengan una excelente semana
cada uno de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Chao, chao.